Hoy les presento la Gem 12 Mini PC de Ajostar. En este video vamos a recorrer prueba tras prueba de rendimiento y también veremos cómo se comporta en juegos. Primero con la tarjeta gráfica integrada de la Gem 12 y después llevando la experiencia al nivel de una computadora de escritorio para gaming gracias a una ETX 4080 super conectada mediante el puerto Oculink. En la primera parte haré una revisión rápida del diseño y las especificaciones de esta mini PC, además de un vistazo al BIOS antes de pasar a las pruebas de rendimiento con las herramientas clásicas de referencia, como el test 3D Mark Classic Times Pi, para que tengas datos comparativos frente a otras mini PC. En la segunda parte veremos cómo se desempeña en emulación y en juegos clásicos de PC como la saga Battlefield y también en títulos AAA como God of War, Starfield, The Witcher 3 y Cyberpunk. Finalmente, probaremos Minecraft, que con el puerto Oculink conectado a la Nvidia RTX 4080 Super de Zotac ofrece una calidad visual impresionante. Cada juego será probado tanto con la tarjeta gráfica interna como con la externa de Nvidia. La Gen 12 incorpora un procesador algo más potente, aunque la misma gráfica integrada 780M, que hoy por hoy es la más fuerte del mercado en este segmento, promete un rendimiento excelente para ser una gráfica integrada. En el BIOS puedes configurar el procesador en 3 modos de energía: silencioso, equilibrado y rendimiento. Yo recomiendo dejarlo en equilibrado porque el procesador es suficientemente potente y así el sistema se mantiene más fresco que en modo rendimiento. También revisé la opción de Core Performance Boost, que viene en automático. Como no vi temperaturas altas en mis pruebas, la dejé tal cual. Lo único que me faltaba comprobar era si se podía asignar más memoria RAM a la gráfica interna, pero esa opción no está disponible en este BIOS. No pasa nada porque apenas supondría una mejora mínima en las pruebas. Ahora sí, vamos a repasar las especificaciones de la Ajostar Gem 12 y compararlas con la Minisforum 780 XTR. En el panel frontal encontrarás el poco común puerto Oculink. Ten en cuenta la advertencia: esta interfaz no admite conexión en caliente, así que siempre apaga el equipo antes de conectar o desconectar. El cable Oculink que recibí con mi unidad de procesamiento gráfico externa incluye un clip de seguridad, lo que evita desconexiones accidentales. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a esa unidad externa para quien quiera más información. Justo encima del puerto Oculink encontrarás un puerto USB 4. Es excelente ver que la Gem 12 incluye un puerto USB 4. A su lado tienes dos puertos USB 3.2 generación 2 que soportan hasta 10 gigabits de transferencia de datos por segundo y finalmente un conector de audio y el botón de encendido. En el panel trasero encontrarás dos puertos de 2.5 GHz y un puerto USB 4 para el adaptador de corriente, además de dos puertos USB 3.2 generación 2 adicionales, un puerto HDMI y un DisplayPort. Pasemos ahora a las especificaciones de hardware que ofrece esta Gem 12. Cuenta con un procesador 8845H, la placa base es la Tianbai Gen 12 con chipset de AMD y la tarjeta gráfica integrada es la 780M. El TDP del procesador está configurado en 54 vatios en modo equilibrado. La frecuencia base es de 3.8 MHz y la frecuencia turbo alcanza hasta 5.1 MHz. La Gem 12 que pedí viene con 64 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento sólido SSD. Ajostar ha incluido módulos de memoria de una marca reconocida, 2 piezas de 30 y 2 GB cada una. Acabo de terminar una sesión de juego, así que repasemos algunos números para ver qué puedes esperar de este hardware en un entorno gaming. Como puedes ver, la temperatura se mantuvo baja. Alcanzamos un máximo de 72 grados Celsius durante una sesión de Starfield. La temperatura en reposo fue de 40 grados Celsius. No hubo problemas de sobrecalentamiento ni bloqueos. La temperatura máxima de la RAM llegó a 55 grados Celsius. Veamos ahora cómo se comportó el ventilador durante la sesión de juego. Las revoluciones por minuto no superaron las 2089. Para quienes se preocupan por el ruido, puedo decirte que los ventiladores son extremadamente silenciosos. De hecho, no se escuchan en absoluto. Para demostrarlo tuve que forzar la velocidad al máximo con un software llamado Fan Control y solo entonces se pudo oír el ventilador. Al 100% de uso, 3000 revoluciones por minuto no producían un ruido molesto. Ten en cuenta que durante el juego con la gráfica integrada,
El ventilador alcanzó un máximo de 2089 revoluciones por minuto, lo que significa que nunca experimentarás el nivel de ruido de 3000 revoluciones en tus partidas. Pasemos ahora a las pruebas de rendimiento. Empezamos con Cinebench R23 y HW Info 64. Con estas herramientas podemos monitorear las temperaturas del procesador y otros indicadores bajo pruebas de estrés. Como puedes ver, la temperatura mínima sigue bajando porque la prueba acaba de terminar. La temperatura máxima alcanzada fue de 81 grados Celsius y la temperatura promedio fue de 77 grados Celsius. Comportamiento del procesador bajo carga. No hubo sobrecalentamiento ni bloqueos del sistema. Veamos la puntuación. La Gem 12 obtuvo 97 puntos en esta prueba multicore de 10 minutos. Es impresionante ver cómo los procesadores móviles de AMD se han vuelto tan potentes en los últimos años. Incluso conseguimos una puntuación superior a la del procesador de escritorio para gaming AMD 5800X lanzado en noviembre de 2020. Realmente notable. Ahora pasemos a las puntuaciones de Geekbench. La Gem 12 obtuvo 2.531 puntos en pruebas de un solo núcleo y 13.430 en pruebas multinúcleo. Comparado con otros sistemas, los resultados son excelentes. Finalmente vamos con la prueba Crystal Mark para medir la velocidad del SSD NVMe M.2 de la marca Crucial. También te mostraré un lapso de tiempo con la velocidad de archivo y la instalación de GeGos. Los resultados de velocidad no son sorprendentes. No esperaba menos de un producto de la marca Crucial. Son números muy buenos. Sin duda estás frente a una mini PC de gama alta para gaming con este hardware. Pero no es solo una mini PC para juegos. Esta máquina reproduce cualquier cosa que le pongas. La reproducción de video en resolución 4K es absolutamente impecable con la gráfica integrada 780N. No hay ni una sola caída de cuadros. Puedes avanzar o retroceder y el archivo se reproduce al instante. ¡Excelente! Antes de entrar en la segunda parte de este video con las pruebas de juegos, terminaremos esta sección de benchmarks revisando las puntuaciones de 3 Mark obtenidas con la tarjeta gráfica integrada nativa y también lo que puede lograr el puerto Oculink con una RTX 4080 Super. Con la gráfica integrada de la Gem 12, obtuvimos 3.229 puntos en la puntuación general, 2.875 puntos en gráficos y un impresionante 10.056 puntos con el procesador. Ahora veamos cuánto mejora el rendimiento con el puerto Oculink asistido por una RTX 4080 Super. Aquí está, es un aumento masivo de rendimiento. La puntuación gráfica alcanza 27.155 puntos. Esto es 10 veces la puntuación que logró la Gem 12 sin la unidad gráfica externa. Notable alcanzar semejante resultado gracias al puerto Oculink y al potente procesador. Ten en cuenta que no obtendrás este nivel de rendimiento con un cable Thunderbolt. En la prueba Fire Strike conseguimos 7.440 puntos en gráficos y un total de 7.290 puntos con la tarjeta integrada 780M. Nada sorprendente aquí. De nuevo, con la ayuda de la unidad gráfica externa vía Oculink, obtuvimos la puntuación de 58.453 puntos. Y ahora sí, pasemos finalmente a la segunda parte de este video. Comenzaremos con emulaciones de juegos utilizando la tarjeta gráfica integrada 780M. Antes de pasar a las pruebas de juegos clásicos de PC, empezamos con Super Mario 3D, obtuvimos 60 cuadros por segundo sin problema, aunque hubo algunas caídas breves durante el juego. En ningún momento sentí ese 5 cuadros por segundo en el 1% más bajo. Ahora pasemos a Mario Odyssey. De nuevo, 60 cuadros por segundo se alcanzan fácilmente. En las partes más exigentes del juego hay algunas caídas, pero rápidamente vuelve a 60 cuadros por segundo sin retrasos ni congelamientos. Con ciertos enemigos, como las plantas mordedoras, sí noté una caída de cuadros. Seguimos con Mario Kart. Aunque hubo caídas de cuadros, el promedio se mantuvo muy cerca de 60 cuadros por segundo durante una carrera completa de 3 vueltas, que es lo que buscamos. Creo que esas caídas se deben a que los shaders se cargaban por primera vez, ya que era mi primera sesión en este sistema. En la última carrera logramos un promedio perfecto de 60 cuadros por segundo. ¡Excelente! Pasemos ahora a juegos de PC, todos probados con la tarjeta gráfica integrada 780M.
Empezaremos revisando rápidamente títulos más antiguos y luego avanzaremos a los grandes éxitos recientes. Battlefield 4 en resolución 1080p. Con ajustes bajos conseguimos un promedio de 118 cuadros por segundo, tarea sencilla para 780M. Battlefield 1 en ajustes medios, resolución 1080p, con sincronización vertical activada, limitando a 60 cuadros por segundo. Hubo caídas ocasionales, pero en general el promedio se mantuvo muy cerca de 60 cuadros por segundo. Las temperaturas se mantuvieron bajas, alrededor de 60 a 65 grados Celsius, lo que demuestra que los ventiladores funcionaron perfectamente. El procesador consumió casi los 54 vatios configurados en el BIOS. El ventilador es absolutamente silencioso, no se escucha nada en la Gem 12. Podrías jugar tranquilamente de noche sin despertar a tu pareja. Ahora pasemos a los grandes títulos. God of War en ajustes bajos y originales en pantalla 1080p, en ajustes bajos con FSR activado, logramos un promedio de 55 cuadros por segundo, sin desganos de pantalla ni retrasos por caídas bruscas. En calidad original, los cuadros oscilaron entre 45 y 50 durante las peleas contra jefes. The Witcher 3 en ajustes medios, resolución 1080 con FSR activado, promedio de 59 cuadros por segundo, impresionante para una gráfica integrada. Hubo algunos tirones al montar a caballo, solucionados al activar la escala dinámica de resolución. El juego se sintió más fluido después. Corpses everywhere, the stench of blood, burned flesh, drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in white. Starfield en ajustes bajos, FSR activado y filtro de grano de película en cero, promedio de 45 cuadros por segundo, con jugabilidad fluida, sin retrasos, sin desgarros de pantalla y sin saltos, muy jugable. Cyberpunk 2027 en ajustes bajos. FSR desactivado alrededor de 30 cuadros por segundo al conducir, bajando a 25 en escenas de acción intensas. On con FSR activado, el promedio mejoró apenas por encima de 30 cuadros por segundo, aún insuficiente a 720p. Con FSR activado, se puede alcanzar un promedio de 60 cuadros por segundo en ajustes bajos. Cyberpunk sigue siendo un reto para las gráficas integradas. Finalmente, probemos Minecraft antes de pasar a la unidad gráfica externa vía Oculink. Minecraft cargó muy rápido corriendo por encima de 200 cuadros por segundo con la gráfica integrada. Con el modo horizon para vistas lejanas y shaders activados, los cuadros bajaron a entre 30 y 40, pero los visuales fueron espectaculares, al añadir el famoso paquete de recursos Patrix X54, Minecraft donde la calidad visual siguió siendo impresionante. Pasemos ahora a la configuración del Oculink, que es bastante sencilla. Antes de probar los juegos con Oculink, quiero mencionar que el dock para la unidad gráfica externa que pedí en AliExpress es el Ocupe 4. Lo conseguí por unos $70. La instalación es directa. Primero atornillas tu fuente de poder al dock. Luego conectas tu tarjeta gráfica al dock, enchufas el cable de 24 pines al dock de la unidad gráfica externa y finalmente alimentas directamente tu tarjeta gráfica con los cables PCI de la fuente de poder. Mi tarjeta gráfica es la RTX 4080 Super Wide Trinity de Zotac. Necesita 3 conectores PCI de 8 pines para funcionar y eso es todo. Después solo tienes que conectar tu cable HDMI a la tarjeta gráfica. Quieres la salida de video desde la unidad gráfica, no desde la mini PC. Lo único que queda es instalar los controladores de la tarjeta gráfica y desinstalar los controladores de AMD con DDU si tienes una tarjeta Nvidia como yo. Pero si tu tarjeta es AMD, entonces no necesitas desinstalar nada. Si todavía estás viendo este video después de estos 15 minutos, considera darle un me gusta, dejar un comentario o suscribirte al canal. Gracias. Ahora que la unidad gráfica externa vía Oculink está lista, es momento de ver la magia. Entramos en el terreno del rendimiento gaming serio. God of War en ajustes ultra, resolución 1440 ultra panorámica con DLSS desactivado. No! You are not ready! Stay back!
medio estable de 100 cuadros por segundo sin necesidad de escalado ni generación de cuadros. Al activar DLSS, la ganancia es de aproximadamente 50%, alcanzando 150 cuadros por segundo. Honestamente, con ese nivel de rendimiento, ni siquiera hace falta DLSS. Starfield en ajustes ultra, DLSS activado y generación de cuadros desactivada, promedio de 140 cuadros por segundo, lo cual nos sorprende con esta unidad gráfica y el puerto Q-Link. Al activar la generación de cuadros, el promedio sube a 160 cuadros por segundo en resolución ultra panorámica 1440p. The Witcher 3 aprovecha al máximo la RTX 480 con sus impresionantes gráficos y opciones de trazado de rayos en ajustes ultra con generación de cuadros activada, superamos los 200 cuadros por segundo. Al activar el trazado de rayos en calidad ultra, obtenemos un notable promedio de 140 cuadros por segundo. Este juego es una auténtica maravilla con Ray Tracing. Cyberpunk 2027, un clásico para pruebas de rendimiento en ajustes ultra nativos con DLSS y Ray Tracing desactivados a 1080p, logramos un promedio de 145 cuadros por segundo. Al activar DLSS, el promedio supera los 200 cuadros por segundo. Resolución 1440 ultra panorámica en ajustes ultra nativos sin DLSS ni Ray Tracing, el promedio es de 120 cuadros por segundo. Con todas las opciones de Ray Tracing activadas, DLSS y generación de cuadros desactivados, caemos por debajo de 60 cuadros por segundo. Al activar DLSS, volvemos a 150 cuadros por segundo con todo al máximo. Además, DLSS ahorra casi 100 vatios de consumo energético. Minecraft, que en mi opinión es el juego más exigente para una unidad gráfica por sus shaders y texturas de alta resolución, con el shader Distance Horizon y el paquete de recursos Patrix X 50 cuadros por segundo. Al cambiar al pesado mapa Novigrad, la unidad gráfica ya consume 300 vatios al 99% de uso. Con el paquete Patrix X 208 seguimos por encima de 150 cuadros por segundo. Al activar el shader Zeus PTG HR3, uno de los más pesados de Minecraft, aún conseguimos 70 cuadros por segundo, prueba de que la Gen 12 rinde como una gran PC de escritorio para gaming. Finalmente, al actualizar el paquete de texturas Patrix X 2150, los cuadros bajan unos 20, quedando apenas por debajo de 60 cuadros por segundo, pero aún perfectamente jugable. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Antes de terminar, quiero añadir un detalle importante sobre la Gen 12, cuenta con 3 ranuras NVMe independientes. A diferencia de la Minisforum M780 XTX, la Gen 12 no sacrifica ninguna de sus ranuras NVMe para el puerto Q-Link. Si todavía estás viendo, puedes dejar un me gusta o un no me gusta, aunque para ser sincero prefiero los me gusta. Hasta pronto y gracias por mirar.